tenemos lo que estoy adelantando un poco la charla que ya vendría cerrando este ciclo, distribuciones, ¿sí? De las cuales las más importantes están ahí, ¿sí? Debian, Fedora, Arch, pero eso es material para hoy, ¿sí? Simplemente para decirles, bueno, el mundo del software libre es algo vasto y tiene que ver bastante con los proyectos de ciertos grupos de individuos. Y eso permite que cada agrupación colabore de manera general con sus proyectos y que de alguna u otra manera lo concrete. Entonces aquí la pregunta, ¿cuál es el fin de nuestra historia? Y les pongo dos imágenes que parecieran sacadas de cualquier lugar, pero ahí tienen Nueva York y por el otro lado Shibuya, en Tokio. ¿Sí? Esto es el fin del hombre mercancía, ¿sí? Publicidad por todos lados y una suerte de individualidad debida al marketing, que no es una individualidad tal cual, sino que simplemente me adhiero a una u otra cosa, ¿sí? Y en función de las cosas que compro, por si acaso. Obviamente entonces mi individualidad está sujeta a mi capital y por lo tanto a mi poder adquisitivo. ¿Sí? Por el otro lado, Nueva York. Le dicen Manhattan. Ahora, hay algo que me parece bastante ofensivo. A Santiago hay gente que le dice Sanhattan. Esto es hermoso, ¿sí? Es la máxima actitud del aspiracional chileno promedio. Sanhattan. Como si nuestra capital se fuera a parecer en algo a Nueva York. Bueno, sí, se va a terminar pareciendo sí o sí, porque por la sobreindustrialización y la construcción de estos guetos verticales, no sé si es que vieron alguna vez las noticias, no sé si habrán salido en los medios masivos de comunicación, que en Santiago existían estos ultra edificios que eran súper compactos y que lo llamaban verdaderos guetos verticales. ¿Saben lo que es un gueto, cierto? ¿O están familiarizados con el concepto? Un gueto eran poblaciones en Estados Unidos en donde se concentraba personas que tenían un bajo poder adquisitivo y obviamente que estaban marginados de la sociedad, ¿sí? Entonces cuando hablamos de un gueto vertical estamos hablando de edificios en donde las condiciones de vida no son las óptimas, ¿ya? Bueno, entonces Manhattan, sí, debía haber puesto una foto ahí con él. Sí, les decía a los chicos el sueño del aspiracional promedio chileno. Entonces, ¿cuál es el fin de nuestra historia? Yo creo que así como que el capitalismo, el neoliberalismo aspira para allá y ha hecho bastante terreno, ha hecho mella en nuestra sociedad porque, bueno, toda nuestra sociedad se basa en este gran relato, ¿sí? En el que mi individualidad obedece a mi poder adquisitivo y por lo tanto la expresión del neoliberalismo como que se desdibuja ahí. Pero vamos a recordar, y me gustó esta foto, ¿sí? Me divierte pensar que en realidad es así, que hay un tipo que se ha hecho tanta cirugía plástica que ha llegado a parecerse a este alien. Recordemos que... ¿Ah? Sí, es del video de Dross. Sí. Esto, sí, así como el ojo que todo lo ve y esas cosas. Bueno, podríamos decir que sí, podríamos decir que no. ¿Saben por qué? Bueno, aquí tengo cualquier parecido con la realidad de coincidencia, ¿no? Jacob Rothschild, ¿sí? Si han escuchado ese apellido, están aquí desde hace mucho, mucho tiempo y son los principales financieros de las grandes guerras y de, bueno, todo conflicto armado, ¿sí? De hecho, están todo su poder económico y su control, que financian los dos lados, para no perder. Acuérdense que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Por eso los nazis son ahora villanos, ¿sí?
Pero no es para tanto, ¿sí? No es para que vayan a sus casas y le quiten todo el papel aluminio a su mamá y se pongan rollo en la cabeza. Sí, lo que yo hago es usar capuchas, las desposo y les pongo aluminio, entonces no me veo tan raro cuando hago esto. No, mentira, no tiene papel aluminio. Pero, bueno, este es el típico, la caricatura del norteamericano que habla en contra del orden establecido, ¿cierto? Esta es la caricatura. Así como el tipo no cree que hay conspiraciones y que leen nuestras mentes por radiofrecuencia y por eso se pone una jaula de Faraday en la cabeza. Hay personas así. Pero no es para tanto porque recordemos que en realidad estos tipos no es como que sean grandes conspiradores. Eran compañeros de colegio como ustedes o frecuentaban los mismos lugares, así que, bueno, me gustó esta foto, ¿sí? Así que la tenía que poner de alguna manera u otra. Para actualizar, ¿cierto? Claro, eso le va a que pongas de esto para que tenga razón. Claro, para que tenga algo de sentido. No, pero entonces no es para que nos pongamos full conspiranoia, no. Sí, la idea es bastante simple. Estos tipos son todos compañeros, ex compañeros de universidad o a veces, no sé, tienen relaciones parentales y por lo tanto se conocen, saben cuáles son sus intereses y nunca van a estar en contra de esos intereses. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos como sociedad para evitar este ejercicio de poder que ellos tienen? Y aquí es donde les paso la palabra a ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la primera idea que se le viene a la cabeza? Como, ¿qué hacemos frente a esta gran, entre comillas, conspiración que está teniendo al mundo sumido en un metarrelato neoliberal? Ahora, por favor. ¿Sí? ¿Quién quiera participar? ¿Alguna idea en general? El suicidio, sí. Ah, el suicidio puede ser. Ajá. Derrocar al gobierno de Turquía. Derrocar al gobierno de turno. Ya, esa es una idea más. Haga lo que usted crea que es correcto, porque la idea es que dialoguemos. ¿Qué hacemos? Sí, puse un GIF ahí para que no se aburrieran de ver a una señora caminando. ¿Sí? Cambiar el metarrelato. Esa sería una forma. Cambiar un metarrelato cuesta harto, pero es posible, es realizable. A eso se le llama revolución, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿desde dónde cambiamos el metarrelato? Yo apelaba un poco a la información, a que hoy como especie, el ser humano tiene como nunca una cantidad de información tremenda. Ya tienen sus teléfonos, tienen sus computadores, tienen la televisión, en fin, tienen la información ahí. Ese, a mi juicio, profesor, es el camino que hay que asumir para tratar de desequilibrar a estos órdenes. Quitarles poder. Sí. Sí. En reglas generales, al igual que la energía y al igual que la materia, el poder no se crea ni se destruye. No puede venir de nada, se tiene que arrebatar. ¿Ya? Y sí, yo estoy de acuerdo. Tenemos que arrebatarle el poder y tenemos la información. Sí, todo está ahí. Los celulares tienen un poder de procesamiento unas 10 veces mayor que los computadores que en su tiempo pusieron al hombre en la luna o al coronel Gagarin en el espacio, para que hablemos de los dos lados, ¿sí? Estados Unidos se picó y dijo no, si la carrera era llegar hasta la luna. Mentira, la ganaron los rusos cuando pusieron al Gagarin. Entonces, la respuesta que yo les vengo a proponer es educar. Obvio, lo que dice nuestro profesor, educar. La foto del caballero que está ahí, él es Paulo Freire, que lamentablemente es uno con el universo ahora. Pero él planteaba una educación hacia el proletariado que le diera las herramientas, se llama pedagogía crítica, que le diera las herramientas para hacer frente a estas condiciones injustas. Obviamente el proletariado siempre es explotado, siempre es el explotado del cuento, pero si él es capaz de realizar o de
si les damos las herramientas suficientes como para que encuentre sus contradicciones y que pueda luchar contra ellas, entonces estamos haciendo un gran favor, ¿sí? Ustedes tienen las herramientas, como bien dijo el profesor Francisco, tenemos la información a nuestra disposición, ¿sí? El celular es de hecho la herramienta de conexión que tiene acceso a toda la historia del mundo, por si ustedes quieren la historia de la humanidad completa, y ahí podemos hacer un juicio y hacer una crítica respecto de... mayor uso del celular, como les mostraba, obviamente esa parte no la grabé porque no puedo estar mostrando en YouTube algo sobre lo que no tengo derechos de copia, ¿sí? Por eso le pedí que no grabara esa primera parte. Pero como les mostraba lo primero, ¿cierto? El celular se usa para cosas algo más banales, ¿sí? Porque obviamente eso es lo que le hace el favor a este gran metarrelato. Individuos que pierden, digamos, su capacidad crítica y que en realidad solo son capaces de reproducir una cultura, como se diría hace tiempo, cultura basura. Y educar es una forma de abordar este problema, o sea, de enseñarle a ustedes a pensar sobre su quehacer, a pensar sobre sus contradicciones, porque obviamente nadie sabe nada. Naciendo pensar, el pensar de manera ordenada tiene que ser un proceso, y uno de los procesos a los que todo el profesorado de este colegio se aboca, ¿sí? Desde nuestras distintas áreas nosotros les planteamos como podemos esas preguntas, esas inquietudes y esa forma de pensar. Bueno, este caballero es bastante interesante todo su trabajo, no lo voy a abordar en completito, ¿sí? Y en el proceso, eso sí, de enseñanza-aprendizaje tenemos varias cosas interesantes. El educando, que es el objeto de la educación, puede interactuar, y hoy en día ya no se plantea una educación unidireccional, sino que ustedes también nos enseñan a nosotros los profesores, y tenemos una educación algo más dinámica, un poquito más horizontal. Antes era muy vertical, ¿sí? En donde el profesor era el objeto único de la información. Ahora ustedes tienen acceso a toda esta información, y hoy nos convertimos más en una labor de ayudarles y decirles, bueno, no se pongan sus sombreritos de aluminio, sino que miren, por acá puede ir la historia, por acá puede ir el verdadero relato, ¿ya? Y que ustedes puedan diferenciar de una forma u otra la información de peso, la información de calidad versus la información que no es tan de calidad y que es muy sesgada. Para que tengan, pucha, no se me ocurrió, pero hace 3 años, todavía me acuerdo porque para mí fue una escena súper impactante, Chilevisión dio un reportaje de 15 minutos en enero de una chancha que estaba en la playa. Esa es la calidad de nuestros medios de comunicación masiva. 15 minutos hablando de una chancha en la playa. ¿Sí? Bueno. ¿Lo vio? Sí, lamentable. El hombre que se casó con un árbol. Sí, ese así, tipo de... Un montón de cosas. Sí. Ya el pingüino que baila reggaetón al final de la noticia. Cosas de ese tipo. Todas cosas de ese tipo. Hay montones de ejemplos, sí, sí. El perro que decía agua, que Edo Caroe lo sí. Lo pueden buscar en YouTube. Suma y sigue. ¿Ah? Sí, en los 90. Sí. Bien, entonces educar es una forma de hacer lo que vamos a llamar contrahegemonía. Ellos tienen el control de toda la cultura, ¿sí? Y tienen un ejercicio de control, no vamos a decir un control absoluto, porque si tuvieran un control estamos jodidos. No hay forma de contradecir. Pero no tienen un control absoluto, ¿ya? Tienen una hegemonía sobre la cultura, pero los ambientes educativos podemos hacer nuestra labor y jugarles en contra de ellos, ¿sí? Jugarles en contra.
Porque obviamente lo único que esperan es que al final de su educación ustedes sean capaces de reproducir algo lo suficientemente inteligente como para manejar la mayoría de las máquinas, pero lo suficientemente estúpido como para no cuestionarse sus contradicciones. Y cuando hablo de contradicciones, las cosas que viven, ¿sí? El hecho de tener que endeudarse para estudiar o endeudarse para tener salud, como en este país pasa, y otras. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? Educación entonces tiene una labor contrahegemónica. ¿Dónde interviene el software libre en eso? Bueno, pues de muchas maneras. Como es software libre y como es de libre disposición y de libre uso y demás, entonces todo centro educativo puede tener su proyecto personal y realizarlo a través del software libre. Como les decía al principio, ustedes son nativos digitales y por lo tanto ya el paradigma educativo de que yo les estoy transmitiendo información nueva no sirve mucho. La idea es que ustedes empiecen a, desde su información, estructurar su propia educación y el software libre ayuda un montón en ese aspecto. Durante un tiempo el Ministerio de Educación se puso los pantalones y permitía el uso de software libre. Después perdió esos pantalones en alguna fiesta donde se puso muy borracho y Microsoft le puso unos buenos billetes en los calzoncillos y desde ahí hasta ahora lo hemos perdido. Me metí ayer al proyecto Enlace, que es la red que usa el Ministerio de Educación para entregar, digamos, equipos y redes y conectividad a los centros educativos. La actualización que hicieron al 2016 fue entregar equipos con 1 GB de RAM. Lo siento, pero los celulares tienen más, ¿sí? Hay celulares que venden que tienen al menos 2, ¿ya? El año 2016, Enlaces entregó equipos a aquellos establecimientos educacionales con 1 GB de RAM, ¿sí? Y con Windows 7. Es un sistema operativo más o menos útil, al que siempre estamos bien familiarizados, pero con Windows 7. Cuando ya han sacado Windows 10, ¿sí? Entonces ahí yo creo que hay un problemilla más grave. Obviamente Enlaces entrega esos equipos con 1 año de la licencia. Pasa la licencia y ese equipo empieza a decirle a Microsoft Chile: oye, mira, ¿sabéis qué? Se acabó la licencia, empieza a cobrarle a este establecimiento educacional. Y ahí es donde la red de Enlaces dice: bueno, yo te entregué los equipos, no te ayudo más. ¿Sí? Y el establecimiento educacional tiene que pagar las patentes de 1 año. Súper. Es el negocio redondo que se hizo Microsoft. ¿Ah? Sí, así. Ese es nuestro modelo. Ahora, ¿dónde interviene el software libre? Bueno, de libre disposición, por lo tanto, cualquier establecimiento educacional lo puede usar para adosarlo a su proyecto. Y aquí tenemos un ejemplo de una distribución. Cuando estoy hablando de una distribución, estoy hablando de un sistema operativo completo que tiene ciertas prestaciones. En este caso se llama Debian Edu y en realidad empezó como Skole Linux en Alemania. ¿Qué pasó? Alemania hace 13 años se enfrentaba a este tipo de problemas. Oye, nuestras escuelas tienen que estar pagando constantemente licencias de software o piratear. Y esa es la realidad. La mayoría de las escuelas termina pirateando el software. ¿Sí? Entonces, se levantó un proyecto desde una localidad alemana cuyo nombre ahora no recuerdo, pero era desde una municipalidad. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, reunieron a un grupo de técnicos y estos técnicos les dijeron: miren, la mejor forma de solucionar esto es crear nuestra propia distribución libre y que se use en todas las escuelas de esta localidad. Éxito rotundo, ¿ya? Se utiliza ampliamente en Alemania, ¿sí?
¿Por qué? Porque venía con todo el software implementado que está relacionado con la educación. Sí, ustedes pueden ver que este paradigma de escritorio es muy parecido al de Windows. ¿Sí? Con el botón de inicio acá abajo, el de apagado, el de reinicio, no sé qué. Pero aquí está. En educación, ¿qué tenemos? Astronomía, química, desarrollo de software, economía, bla, 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 bla. Varias subsecciones en las que siempre hay un software que se puede utilizar o puede no utilizarse. ¿Sí? Da lo mismo porque la decisión es libre. Y ellos, esta distribución está para quien quiera la baje. ¿Sí? Actualmente se llama Debian Edu, antes se llamaba Scholar Linux porque bueno, era alemana. ¿Sí? ¿Qué hizo también? Bueno, el gobierno de Canarias vio esto y dijo, bueno, nosotros hagamos nuestra propia distribución. Y a esa distribución la llaman Proyecto Medusa. Y verán que aquí ya no, el paradigma no es el de escritorio, sino que cambió a una cuestión donde los iconos son muy visuales y cada icono nosotros podemos intuir o leer qué hace. ¿Sí? La mochila es donde van todos los archivos que ustedes hacen durante la actividad en el laboratorio de computación y obviamente tienen acá sopa de letras, verbos, vocabulario, diccionario, acceso a video, un planetario virtual, no real y bueno, varias más opciones. Y aquí ya rompimos con el paradigma ese típico escritorio donde la persona se sentaría solamente a hacer productividad, a hacer un Word, a hacer un PPT, a hacer un Excel. No, aquí ya estamos hablando de un paradigma en donde tenemos como objetivo enseñarle al chico a utilizar cada programa en función de cuál es su objetivo. ¿Sí? No solamente hacer un Word con lista de 10 animales en 3 fuentes distintas, fome, sino que aquí el tipo empieza a aprender a utilizarlo según el fin. ¿Ya? También hay un proyecto que este es bastante más ambicioso, se llama Endless OS. Y es una distribución bastante voluminosa que tiene integrado dentro de sí enciclopedia, archivos científicos y demás para que los computadores sin conectividad puedan seguir funcionando igual. ¿Ya? Y por ejemplo aquí hay un tema de astronomía, entonces hay subáreas de astronomía, ¿cierto? Biografías de astrónomos. Consumiría el espacio, sí. Por eso dije que era voluminoso. La imagen de uno de estos usa 4 GB. Ya, sí, no es voluminoso para nada cuando estamos hablando de computadores que pueden tener sobre 50 GB. Un tera. No, es que dentro de la imagen están los 4 GB. La mitad de eso es Windows 7. Sí. Windows 8 más. Sí, Windows 8 más voluminoso. Creo que Windows 10 usa 4 GB. Para que ustedes comparen, ¿sí? Aquí lo que se prescinde de tener un escritorio y de tener otras cosas de productividad más pesaditas y simplemente nos limitamos a información. Sí. Si no tienen un idioma común del inglés. No, hay parches para los idiomas, por lo menos 40. Sí, los más conocidos, alemán, español. Claro, no, pero bueno, el proyecto era para llevar este sistema a escuelas muy rurales donde no pudiera llegar a ver internet. ¿Sí? Pueden ver en YouTube algunos videos donde salen niñitos africanos, porque esa es la típica del marketing, ya niñito africano, pobrecito, no tiene internet. ¿Sí? Tiene otros problemas de los que preocuparse, pero lo más importante es que no tenga internet. No, aquí la idea es que esto ustedes puedan, o que el internet sea muy lento, y como el internet es muy lento, entonces tienen un acceso directo a casi toda la información.
Y obviamente a medida que va creciendo el repositorio, esto se tiene que ir actualizando, ¿ya? Y ese sería el problema, sería reinstalar en un computador que tenga una versión muy antigua, pero tampoco va a ser como tanta la diferencia. Antes de llegar a esa pregunta, porque aquí quisiera que ustedes me ayudaran, voy a mostrarles otras dos formas en las que el software libre puede ayudar, por lo menos dentro de este proyecto educativo, ¿sí? La primera de ellas es una suite que se llama GComprise. ¿Ya? No se asusten, está diseñado para... Está diseñado para chicos de al menos 2 años, ¿sí? Para que niños de 2 años en adelante empiecen a familiarizarse con el computador. Y como verán, el paradigma aquí ya es completamente distinto, no tenemos casi nada de texto, ¿sí? Entonces yo voy acá y bueno, veo cuál es la versión, 15.1, ¿ya? 15.10 en realidad. Y ahí puedo encontrar cuál es la división que voy a ir. Ahora, el chico no necesariamente tiene que saber leer, porque en este caso el profesor puede indicarle y decirle, bueno, el gato con esas cosas extrañas que tiene ahí en la mano, haga clic ahí. Y el niño normalmente va a entender qué es lo que está haciendo. Entonces voy a mostrarle un par de juegos, ¿sí? En este de Descubre el Equipo son juegos en donde tenemos juegos de manipulación de teclado, en donde el chico empieza a aprender a escribir con el teclado sin tener que asistir a un programa de 15 horas en donde le enseñan a teclear una vez. No sé. O también a manipular el ratón. Obviamente no voy a hacer el ejercicio de manipular el ratón, porque manipular con un touchpad es distinto. Entonces ahí en el juego de teclado tengo... Ya lo jugó todo. Palabras que caen, ¿sí? Y bueno, entonces tengo que teclear tío, ojo, uno, y eventualmente, claro, si la palabra llega abajo, perdí el juego, ¿sí? ¿Por qué el paradigma es importante? Porque, bueno, se entendió el ejemplo, ¿cierto? Con palabras que van cayendo y a modo de un juego le puede enseñar a un chico que tiene que teclear sin decirle, oye, anda a abrir el Word, o anda a abrir el PowerPoint, o anda a abrir el Excel, y te ponía a teclear, ¿sí? Se familiarizan con el uso del teclado a partir de un juego y no al revés, ¿ya? Movimiento físico, ¿sí? Ahí hay uno de introducción a la gravedad, y tiene un texto que obviamente esto no lo van a decir en los pequeños, pero ahí, a medida que yo aumento la masa de un planeta, obviamente la atracción gravitacional va a ir más hacia un lado hacia otro, ¿sí? Y la nave espacial se va a mover más rápido o más lento. Voy a disminuir mucho esta, y por azar del destino ustedes ven que ahí cada vez se va moviendo más rápido. Entonces voy a disminuir esto y ahora tengo que evitar ese asteroide. Estoy muy lejos, entonces perdió. se va a caer y se va a perder en el espacio. Choco con el planeta, ¿sí? Y perdí. Así de malo. Así de malo. Sí, la Para idea niños de era 2 años. mostrar un poquito, esta suite está hecha normalmente entre los 2 y los 10 años. Primero tiene una parte en la que el usuario se identifica con las partes del computador, y después tiene distintas actividades de matemáticas, de lectura, actividades de ciencias, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Ahí hay juegos a 2 jugadores, a 1 jugador, de electricidad y corriente, ¿ya? Y pueden ver que hay distintos, hay puzzles, actividades de lectura y algunos juegos de estrategia, ¿sí? Ahora, esta suite se puede usar en Windows, tiene un port, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál sería una buena estrategia? Empezar por enseñarle a los chicos de este colegio a utilizar esa suite en Windows, y después ir cambiando paulatinamente.
¿Sí? ¿Queda comprendido hasta ahí? No necesito mostrarle más juegos para hacer mi punto, supondré. Bien, sí, estoy seguro que quiero salir. Y el segundo, yo empezaría a ocuparlo desde el segundo ciclo en adelante. O sea, esto es cuarto básico, quinto básico, hacia adelante. El segundo programa se llama Scratch. Sí, es un programa realizado por el MIT. ¿Se acuerdan de la primera charla en donde le hablé de eso? Sí. Bien, eso. ¿Y qué es Scratch? Bueno, un entorno en donde él puede programar. Obvio, no es necesario que yo le diga que está programando, ¿sí? Puedo llevarlo a la sala de computación en las clases de lenguaje y previamente ellos hicieron una historia. Entonces hicieron su historieta. Ya, ahora animémosla. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, para darle algún sentido. Me voy a ir a control, entonces esto es al presionar enter, al presionar la tecla espacio, después voy a hacer que se mueva 10 pasos. ¿Sí? Y ya, ahí vamos a ponerle ¿se tiene que ir? Sí. Nos vemos. Bien. Entonces, al presionar la tecla espacio, por siempre mover 10 pasos. Sí, y se va al infinito. Así. ¿Cómo hago que se mueva hacia la izquierda? ¿Ah? Cambiando el numerador, ¿cierto? ¿Cómo hago que se mueva a la izquierda? Si 10 hace que se mueva a la derecha. ¿Poniendo el número negativo? Poniendo el número negativo. Ah, soy un crack. Menos 10 pasos. Y se fue hacia el infinito a la izquierda, ¿sí? Vamos a borrar el operador de acá. Pum, pum. Y lo borramos. Y los chicos, desde quinto, fácilmente pueden empezar a crear sus historias con un programa muy simple y aprender los fundamentos de programación. ¿Ya? Que eso sería un plus. ¿Sí? Y después cuando lleguen a la media, obviamente, tienen la mentalidad abstracta como para programar. Sin nunca haberles dicho que eso sería, porque en realidad aquí las instrucciones son súper claras, ¿sí? Los operadores lógicos también. Entonces, si el chico quiere hacer que se mueva en horizontal o que se mueva, o que, bueno, hay burbujas de texto, hay cambios de apariencia, ¿sí? Entonces, espérame, voy a moverlo 20 pasos, ¿sí? Y bien, está ahí. Entonces vamos a cambiar el disfraz 2. No sé cuál es el disfraz 2. Ya, el disfraz 2 lo vamos a cambiar, ¿sí? Y ahí tienen, no sé. Bueno, distintas opciones. Baño de brocha, no sé qué, y editarlo. Ya, pero podrían haberle hecho un bigote, qué sé yo. Una tontera. Y si lo ponemos en orden, ¿cierto? Después de mover 20 pasos se cambia el disfraz 2, ¿sí? Y así sucesivamente. También hay distintas cosas. Y esto sería ya para un paradigma en donde los chicos crean sus propias historias con el fin de publicarlas de alguna manera. Ya los programas quedan ahí guardados y se pueden compartir. Lo interesante de esto es que, bueno, va a ser dos cosas. No solo voy a abordar un mísero tema aislado, ¿sí? Al pedirle que ellos animen su historia que escribieron en lenguaje, estoy relacionando el lenguaje con tecnología y además, al saber que estos números afectan de una u otra forma, o sea, los números negativos hacen que yo me vaya hacia la izquierda, los números positivos hacia la derecha, ¿sí? Estamos hablando ya de un plano cartesiano y por lo tanto
el chico, sin necesidad de haber tenido clases de planos cartesianos o de geometría analítica, puede intuirlo y se le hace más fácil después abordarlo cuando tenga que ver la materia dura. ¿Sí? Esos son mis dos humildes ejemplos Esos son mis dos humildes ejemplos. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos queda es cómo intervenimos nosotros. ¿Cómo intervienen ustedes? ¿O cómo intervenimos nosotros como colegio? No hacemos nada. Y dejamos todo esto. Claro. ¿No? Profesor, quizás me ayude con... Sí, es un tema súper interesante desde la aplicación. Porque hoy día, a ver, estamos en un mundo globalizado y estamos bajo la lógica del neoliberalismo que tiene a la ética, que tiene a la solidaridad, al amor, a las relaciones humanas, ya todas sometidas al mercado. ¿Qué hacemos en ese escenario, de verdad? Y acá yo apelo a la idea de, ya lo dije, a la creación de ideas. Tenemos que ser capaces de dos cosas, de informarnos y también de crear ideas. Ese es como el pilar básico. Así yo creo que estamos interviniendo. De preguntas simples, mirar la realidad, informarnos y al mirarla, preguntar ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta en este escenario, en este colegio? ¿Qué le hace falta a este colegio? ¿Qué le hace falta? Pensar. Yo siempre pensaba acá que sería bueno crear una aplicación que, por ejemplo, permita que los textos de estudio estén en un teléfono o en una tablet, no sé, y ir dejando de lado ya los libros. Por ejemplo, ahí. Y el software libre nos ayudaría harto en eso. Harto en eso. ¿Sabe otra cosa que se me ocurre? ¿Por qué no lo pones? ¿Cierto?